La entrevista en Memorias que Perduran de hoy estará centrada en la semblanza de vida de la doctora María Cruz Vallá Claros. Ella estudió Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Mayor de San Simón, donde actualmente es docente, pero también fue directora de la carrera de Ciencia Política. Decir que la doctora Vallá estudió el ciclo primario en el Colegio Alemán Santa María y luego secundaria en el Colegio Irlandés, las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Tiene una participación también en el ámbito político. Se postuló para ser concejal el 2015, luego el 2016 ocupó la presidencia del Partido Demócrata Cristiano y fue también candidata a la presidencia de la República, aunque ahora conocemos como Estado Plurinacional. Estaremos conversando con la doctora Vallá precisamente de estos temas. Doctora, quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran. Su saludo inicial para la gente que verá el programa. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor Constantino, por la oportunidad de abrir mi corazón y de contar un fragmento de este instante que es la vida. Empezaré preguntando dónde nace la doctora Vallá. He nacido en la Clínica Iriarte, ubicada en la ciudad de Cochabamba, muy cerca a la Universidad Mayor de San Simón. Muy cerca. Prácticamente está a una cuadra, ¿verdad? Así es. Bueno, y de la infancia, ¿qué recuerdos tiene? Bueno, mi infancia ha sido muy linda. He tenido abuelos increíbles. El papá de mi papá, Isaac Vallá, era quien me sentaba a su lado y me decía, cuéntame un cuento. Y yo empezaba relatando la Caperucita y me decía, ese ya lo conozco. Empezaba con la Cenicienta, ese también lo conozco. Y yo le preguntaba y le decía, y abuelo, ¿y cuál quieres que te cuente si no, si tú te conoces todo? No quieres que yo te diga los que yo sé. Entonces me decía, cuéntame una historia tuya. Y así empezó a germinar la imaginación que más adelante me ha llevado por el camino de la poesía, de toda la literatura. Ah, buenísimo. No había señalado esa faceta de poeta, de escritora, había referido solo lo de la cátedra. Pero qué bueno que lo refiera, porque es justamente en la infancia cuando nace ya esa veta. Sí, y esa veta se fue consolidando luego cuando la mamá de mi mamá me hizo su secretaria. Entonces, mi abuela, como por la vista no leía muy bien las cartas de su hijo y quería siempre, su hijo estaba en la Argentina, mi tío René, entonces ella me llamaba y decía, ha llegado una carta de tu tío, léeme bien la carta. Entonces yo le leía la carta y enseguida ella decía, tengo que responder ahorita mismo a mi hijo. Sentate, Maricruz, y empezá a escribir. Entonces yo me sentaba con el papel en la mano y empezaba el dictado de mi abuela, ¿no? Así empecé también a escribir cartas y eso también tiene una consecuencia posterior porque cuando uno anda enamorada, anda escribiendo, anda enamorada del amor, de algunos chicos, ¿no? Y uno escribe cartas y parte de esas mis cartas de amor, las más bonitas, las he publicado en un libro que se llama La Víspera del Deseo. ¿Y se puede acceder al libro? Claro, es público. Oh, yeah. Prácticamente ese es un tiraje que se agotó. Son cartas de amor, son los fragmentos más lindos de las cartas de amor que escribí durante mi vida. Y esto impulsado precisamente por estas cartas que iban y que venían, que relataban la vida de mi tío, de mi abuela, ¿no? Y que me impulsaron a mí a
a escribir, ¿no es cierto? En un primer momento fueron creciendo como cartas, pero luego se fueron transformando en poesía. ¿Y en qué se inspiraba para escribir estas cartas? Bueno, algunas veces me inspiraba en las películas, qué diría esta persona, yo cómo la escribiría, y algunas otras, como toda chica tiene amores platónicos o se enamora de una persona, ¿no? Entonces también algunas de estas cartas son escritas a grandes amores míos. ¿Y de la escuela qué recuerdos tiene? Bueno, yo he aprendido en la escuela a leer jugando. Quizás es esa una de las facetas más interesantes, porque desde la primera vez que entré a la sala de primero básico, habían unas telas en el piso de colores, eran amarillas, rojas, turquesas, y teníamos una caja donde habían figuritas de uvas, de todo, y letritas, ¿no? Entonces la profesora nos contaba, Schwester Socorro, nos contaba historias y después nos decía, esta historia va con esto, reconozcan ahora cómo se escribe, y era una competencia, nos ponían figuritas sobre las telitas y nosotros correteábamos buscando las letritas que hacían la palabra. Entonces, para mí, escribir es un juego, es mágico, porque me ayuda a descubrir las figuras, los colores y cómo estas se combinaban, iban haciendo ya las frases, ¿no? Así aprendí a leer. ¿Esas habilidades y destrezas fue en el Colegio Alemán Santa María? Sí, en el Colegio Alemán Santa María, que realmente era un colegio inmenso, y además los recuerdos que tengo de ahí es que de niña siempre tenía la voz más fuerte, ¿no? Entonces siempre estaba recitando. Tenía que recitar en las horas cívicas al medio, porque era de las niñas que tenía voz fuerte, entonces recitábamos entre tres, la voz más suave, ¿no? Y siempre Maricruz tenía que estar en todas las horas cívicas recitando, ya sea a la madre, a la patria, ¿no? Entonces, de ahí también mi conexión muy profunda con la interpretación, con la declamación, que me llevó cuando ya estuve en el colegio irlandés a lograr el primer premio departamental de declamación, el que organizaba el Colegio Mayor Desiderio Rocha. ¿Y por qué dejó el Alemán Santa María y se fue al irlandés? En el Colegio Alemán Santa María era muy interesante estábamos muy cerca de la casa de mi abuela, a 2 cuadras, pero resulta que nosotros nos trasladamos de domicilio a La Recoleta, y de ahí yo iba todos los días en el micro G, y un día el micro frenó de golpe y casi medio cuerpo quedé expuesta al vacío, me agarró una señora, y entonces llevó al colegio e informó de eso a la regente, y bueno, la directora puso en información a mi familia, y a partir de eso dijeron, era mucho riesgo que ella vaya en un micro, es mejor que se cambie de colegio, era que sea más cerca, y entonces mi mamá se puso a llevarme todas las mañanas al colegio, porque a ella le gustaba acompañar a su niña al colegio, y todas las mañanas que realmente se daba su tiempo para llevarme, para dejarme en la puerta, en el auto que ella conducía. Y después, cuando ya fui creciendo, bueno, ya me mandaba con total soltura en el micro del colegio, ¿no? En algo que fuera seguro, ¿no? Fue porque además quedaba mucho más cerca de del nuevo domicilio que teníamos. ¿Y qué tal su estadía en el irlandés? Muy lindo. Yo, la verdad, tengo que decir que en los 2 colegios tengo amigas que no he de olvidar nunca. Forman parte de mi vida, de mi camino, de mis momentos de tristeza. Recuerdo todos los momentos infantiles de locura o estos juveniles de descubrimiento, de conversación, de lecturas, de competencia en la lectura. Con mis compañeras del irlandés hemos tenido una
momentos totalmente diferentes, porque mientras en uno he sido niña, he jugado a la pelota quemada, ¿no? En este otro he consolidado mi figura del arte, es decir, he participado en el teatro, he estado vinculada con ellas a momentos muy bonitos, muy profundos de la fe. Entonces, hasta hoy siempre estamos en contacto, estoy en contacto tanto con las chicas, con mis hermanas del Alemán Santa María, como de mis hermanas del Irlandés. Para mí son parte de mi familia, de mi camino, de mi corazón. En su biografía aparece la figura de su padre como futbolista. ¿Qué recuerdos tiene de su papá, pero como futbolista? Bueno, yo no he tenido la oportunidad, sino una sola vez, de verlo jugar a mi papá en la Mutual, pero todos los recuerdos de mi padre como futbolista están plasmados en la prensa, en los artículos de su época. Un tremendo deportista, ¿sí? Siempre lo fue, ¿no? Y siempre trató de impulsarnos a mis hermanos y a mí, aunque yo tengo que confesar que de deporte cero, ¿no? Tanto que me hacía llamar la atención con mi profesora Blanca Durandal. Me decía, tú no pareces hija del Bayá. Él es deportista, tú no quieres ni trotar. Entonces... la profesora de educación física. De educación física, sí. Rígida, estricta. Estricta, Blanquita Durandal, una hermosa mujer, una tremenda deportista, ¿no? Y bueno, la figura de mi padre en el fútbol ha sido muy comentada. Era un hombre que ha sido una leyenda en el deporte boliviano, jugado en el Aurora, en el Bilster, en la selección. Ha sido quizás uno de los primeros arqueros, ¿no? Y esto para nosotros es muy interesante, sobre todo cuando yo conversaba con mi papá sobre cómo había sido, ¿no? Le decías, nacido en la época equivocada, porque ahorita hubiéramos tenido una gran fortuna, le decía, ¿no? Y él se reía y decía, sí, la época en la que yo estuve, dice, nos pagaban con un refrigerio, y cuando habíamos ganado el campeonato, con una bicicleta, ¿no? Entonces, aquí no se jugaba. Él me decía, aquí nunca hemos jugado por dinero, hemos jugado por el amor a la camiseta, ¿no? Por lo que era el deporte y lo que significaba para ellos estar en la competición, ¿no? Y realmente la vida de él ha sido una vida maravillosa en cuanto al deporte. Es un hombre que ha cosechado mucha amistad, un hombre muy generoso, que ha logrado tener muchos amigos en la vida que todavía perduran, que todavía nosotros nos protegen, nos llaman, ven cómo estamos, nos echan de menos, como decimos familiarmente, ¿no? Buenísimo. Ahora, la figura de su mamá también seguramente ha dejado huella. Se dice que ella fue la primera mujer ginecóloga obstetra en Cochabamba. Sí, mi madre es la primera mujer ginecóloga, médico ginecólogo obstetra en la ciudad de Cochabamba. Está así contemplada en la historia de la medicina. Es una mujer de mucho ñeque, Aida Claros de Bayá. Es una mujer de temple fuerte, de decisión firme, de convicción cristiana contundente, avasalladoramente jesucristiana, tremendamente generosa. Ella ha hecho un apostolado de su profesión. No conozco una persona con tanta vocación en la medicina como ella, ¿no? Al extremo de cobrar lo mínimo, de atender gratis partos, cesáreas, y de yapa ser la madrina de bautizo, ¿no? Entonces ha logrado articular una muy buena conexión con la gente. ¿Cuántos miles de niños de 3 generaciones ha atendido mi mamá? Y realmente esa es una de las cosas más notables. Este compromiso con su profesión la ha llevado a conectarse con los más pobres, y esta conexión la ha llevado a ejercer la política como una práctica de servicio, una praxis de servicio para coadyuvar a la construcción de un país mejor, y sobre todo en el tema de la salud.
Mi madre también ha sido la primera mujer ministro de salud en el gobierno de doña Lidia Gayler. Sí. Y desde allí ha sido una lección para nosotros. Una gran lección, porque cuando ella asumió el Ministerio de Salud, nos trasladó a todos, es decir, todos en comandita, su equipo de apoyo éramos nosotros, ¿no? Toda su familia, su marido, sus hijos y la nana, fuimos a caer a la ciudad de La Paz. Y lo primero que tuvimos fue un pequeño departamentito donde no había ni colchones, y tuvimos que prestarnos los colchones y dormir en el suelo, ¿no? Y los meses que nosotros estábamos de vacaciones, porque esto fue en noviembre y ya salíamos de vacaciones del colegio, tuvimos que prestarnos del depósito del Ministerio de Salud las camas ortopédicas para poder vivir ahí esos 3 meses. Es decir, si hay algo que he aprendido de mi madre en el ejercicio de la política, es que se puede hacer política sin robar. Se puede hacer política para servir. Y se puede ejercer la política como parte de una vida de construcción, de compromiso y de vocación. Su mamá también fue miembro del Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? Sí, esa es una etapa muy linda. Cuando mi mamá se involucró en la democracia cristiana, viene de la etapa de la formación, de la fundación de la democracia cristiana, y ya cuando se reactiva en la vida política ella, mi padre le dice y le pone la única condición, le dice, anda a todas tus reuniones, pero ve acompañada de Maricruz. Y es así como yo entro a la vida política acompañando a mi madre, estando en las reuniones más interesantes y quizás históricas que ha tenido la democracia cristiana y la construcción de la política en ese tiempo. Tanto así que cuando ella asume la candidatura a la diputación, yo tenía apenas 8 años, pero ya que se ahorraba para comprarme las tizas y pintaba las paredes, marcaba las paredes con la tiza, viva el PDC, viva AIDA. Y claro, una tiza no se nota, pero yo hacía mi tarea militante. Claro, claro. ¿Y cómo está ahora su mamá? Gracias a Dios, mi madre es marca cañón. Es una mujer fuerte, es una mujer positiva. Ella siempre va a apostar a la vida, siempre va a apostar al servicio, siempre va a estar firme en su decisión maternal de no dejar pasar absolutamente ninguna ocasión para recomendarnos que primero es la gente, que está el servicio permanente, y que estemos donde estemos, ocupemos el cargo que ocupemos, tenemos que honrar a Dios con honestidad, con virtud y sobre todo con mucha honestidad. Ahora, la característica de la familia Bayá también es su adscripción a la religión católica. Sí. Tal que Monseñor Rosales también tiene una parentela con ustedes. Sí, Monseñor Rosales viene a ser el hermano menor de la mamá de mi mamá. Sí, es muy cercano, es prácticamente el patriarca espiritual de toda la familia. En toda la familia somos más de 100 descendientes de mi abuela, de los hermanos de Monseñor, ¿no? Entonces, realmente él ha tenido un gran trabajo porque sus hermanas y sus hermanos han muerto y en lecho de muerte le han heredado los hijos. Le han dicho, cuida de nuestros hijos, cuida de nuestros nietos, ¿no? Y Monseñor Rosales no solamente ha cuidado la estabilidad de todos nosotros en la forma espiritual, sino fundamentalmente yo creo que ha cuidado el corazón y el espíritu de cada uno y también el corazón de los cochabambinos, porque Monseñor Rosales no es solo nuestro, Monseñor Rosales es de todo Cochabamba, es el patrimonio del corazón de muchos cochabambinos, ¿no? Él ha traspasado la barrera de la familia y quizás más que nuestro es de toda la ciudad. El Cristo de la Concordia
también es obra de Monseñor Rosales. Sí, esa tiene una historia muy interesante. El escultor fue a visitar la consultorio a mi mamá y a pedirle que le ayudara en el aspecto económico con el consejo y que el consejo autorizara. Entonces mi mamá le dijo, ya han rechazado varios proyectos, el camino más fácil para que se haga efectivo tu proyecto es que vayas donde Monseñor Rosales. Pero no le digas que yo te he mandado, porque Monseñor se enoja cuando yo le mando, le remito. Entonces, de esa manera, esa es la historia detrás del Cristo. El escultor fue a hablar con Monseñor Rosales y bueno, el resto es historia que todos conocemos, se armó el comité y bueno, ahí tenemos el resultado del Cristo a la Concordia. Buenísimo. Ahora hablemos de su carrera. ¿Por qué decidió estudiar Derecho? Yo estudié Derecho por una convicción muy personal. Siempre de niña era justiciera, quería hacer justicia, quería que a todos se aplique de manera igualitaria, todo, ¿no? Si discutía con mi abuela era por esas cosas. Le decía, no tienes que ser tan injusta, ¿no? Tienes que ser justa con todos, todos somos iguales, ¿no? Y mi abuela siempre decía, esta va a ser abogada, ¿no? Pero yo estudié secretariado. Antes de Derecho. Antes de Derecho. Estudié secretariado en el Colombier y entonces ya ejercía como secretaria. Y un día tuve una discusión con mi jefe en la que se portó muy fuera de foco en las palabras que dijo y yo renuncié ese día y dije, mire, yo no he nacido para esto. Yo realmente quiero otra cosa y ese día me encaminé a la universidad y dije, voy a buscar realmente qué quiero hacer. Entré a todas las facultades, me quedé, escuché las clases y finalmente iba saliendo y dije, aquí no he entrado. Esta es la facultad de Derecho. Entonces me acordé de la facultad de Derecho. Yo siempre he querido ser abogada, pero me voy a poner en una clase. Ya llevaba en mente algo de pedagogía y dije, voy a escuchar una clase y justo entré a la clase que daba el doctor Oscar Alba, estaba hablando de Bolívar, de la integración y de todo, y yo dije, yo aquí me quedo, esto es lo que quiero estudiar, y entonces decidí, dije, no, yo quiero la universidad, ¿no? Y mi padre me preguntó, ¿y qué has decidido por fin estudiar? Me dijo, porque finalmente te has animado, ¿no? Y le dije, voy a estudiar Derecho. ¿Y por qué vas a estudiar Derecho? Me dijo mi papá. Y la respuesta que le di es por Bolívar. Sí. Buenísimo. Sí. Él no creía al principio y el primer día, así como a una niña se le acompaña al kinder, me acompañó, me llevó temprano, parqueó el auto y dijo, bueno, hija, ve tranquila, ¿no? Y yo estaba ya entrando a la mitad del camino que se entra por la Sucre y Oquendo, me quedé paralizada, dije, no, creo que mejor no. Me di la vuelta, voy a volver al auto, dije, me di la vuelta y mi padre ya se había ido. Fue. Entonces, bueno, tengo que quedarme aquí. Y fue así que empecé el camino del Derecho. ¿Y qué tal fue la formación en la universidad? Yo realmente tengo que agradecer a mis profesores. Han sido hombres muy generosos, mujeres entrañables. Los profesores que he tenido realmente me han abierto el mundo, ¿no? Y he empezado, si tenía alguna duda en algún momento sobre si había elegido o no la carrera adecuada, creo que ellos se encargaron de despejar el camino y de hacer que uno no solamente quiera el derecho, sino se enamore de lo que significa el derecho. El derecho, uno dice, ay, puede que sea, ya tanto abogado hay. No, nunca va a ser suficiente el abogado que exista, sobre todo si este abogado está comprometido con generar los pilares fundamentales de una sociedad viable. Sí. Y concluida la formación en la carrera de Derecho, ¿cuál fue su primera actividad ya de abogada? Bueno, yo tengo que decir que cuando salí, pasé la puerta el último día, entonces dije, ¿y ahora qué hago? ¿No?
Es decir, hasta ahora todo seguía un libreto, era el colegio, ahora la universidad. Ya en la calle me paré en la esquina y dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya va a venir, hay que hacer la tesis, hay que ver qué se hace. Entonces, mi mamá me tranquilizó un poco y me dijo, tómate tu año para hacer tu tesis, para hacer las cosas y tranquilízate, pensá qué vas a hacer. Y entonces, cuando ya defendí la tesis, ya tuve el título, fue más grave, ¿no? Es decir, ¿y ahora realmente qué hago? Porque hasta aquí ya mi mamá me había ayudado con el impulso de este año, tomate, ¿no? Pero ahora venía la vida. Ahora venía la vida y venía por mí, ¿no? Y dependía de mí. Entonces, una de las primeras cosas que hice fue contactarme con algunos amigos que ya eran abogados, con algunos compañeros de cursos superiores, para buscar dónde acomodarme. Y la primera oferta que tuve fue de quien fue mi profesor de Derecho Laboral, el doctor Seifert, que me dijo, necesito un abogado en mi despacho. Entonces, ahí dije, empezaré, ¿no? Y empecé mis primeras armas, las primeras audiencias, que cuando las recuerdo me río, porque aquí, como verá, yo soy habladora, pero en mi primera audiencia hablaba dentro de mi boca y el juez decía, ¿qué? Y yo seguía hablando dentro de mi boca. Decía, ¿qué más tengo que decir aquí? Es decir, fue un desafío las primeras audiencias, porque uno se paraliza, está ante la autoridad de verdad, ¿no? Ya no es ni amanuense, ni secretario, ya es el abogado, ¿no? Entonces tiene otra sensación y otra también emoción y miedo. Son sentimientos tan encontrados, porque además uno ya sabe lo que va a decir, pero además tiene por detrás, por lo menos a mí me pasaba, y si me equivoco, ¿qué dirá mi profesor? Entonces era un doble temor y una doble vergüenza ese minuto, ¿no? Entonces, hasta que me lancé y dejé que mi voz saliera y empecé a ejercer, y ahí sí supe, ¿no? Que ya era abogada y que tenía que decir las cosas, y bueno, ya de ahí dije, no, la casuística no es para mí. Vi muchas cosas, tuve mucha experiencia, estuve más de 2 años litigando, conocí todos los rincones del litigio y finalmente dije, esto no es para mí, yo quiero enseñar, ¿no? Para mí lo más importante es generar la transformación. Yo había visto muchos errores ahí y muchas falencias éticas. Entonces, siempre he sido una convencida que la educación puede frenar la corrupción, puede articular una ética profesional importante, y durante todo este tiempo he estado desarrollando incluso una metodología para enseñar eso y el impacto que puede tener una decisión no solamente para nosotros, sino para todo el entorno y para la sociedad en su conjunto. Así es como se involucra después a San Simón en la docencia. Sí. Yo soñaba con San Simón, con enseñar sobre todo, y me he postulado, todos los años me he postulado a materias, he ido ganando. De hecho, en mi carrera he enseñado 10 materias. Cada año me postulaba, ganaba una, pero a fin de año ya estaba comprometida la materia, había otra vacante, y a esas me postulaba, y hasta que, bueno, llegó el momento de ya. Hemos pasado mucho tiempo dando exámenes, enseñando, y también he hecho la experiencia de estar en los exámenes de competencia de la titularidad. La primera vez que me presenté fue un desastre. También yo pretendía, muy joven y sin experiencia, ¿no?, ganar, pero para mí realmente esa vez fue una ganancia de experiencia, y desde ese día dije, ¿cuál es el cuadernillo este? Entonces me puse a trabajar y dije, yo tengo que formarme más, tengo que tener libros escritos, y para escribir una línea en derecho no es lo mismo que expresar el corazón en la poesía. Entonces se necesita mayor
mayor razonamiento, mayor contundencia en lo que uno va a proponer como teoría. Y bueno, esa es la magia de San Simón, toca y transforma a la gente. ¿Logró la titularidad? Sí, la segunda vez logré la titularidad y realmente a partir de entonces para mí ya quedó definido, trazada la cancha, me quedo aquí, ¿no? Es el lugar más hermoso. Enseñar es mágico, ¿no? Transforma el corazón de la gente y a uno le alimenta la razón, le alimenta el camino, le permite, quizás nos abre otros escenarios y nos plantea los desafíos mucho más contundente, ¿no? San Simón, para mí, a pesar de que he enseñado y que también en la vida universitaria he creado la carrera de Derecho en la Universidad Masónica de Pando, ¿no? Entonces, esa también ha sido una secuela de San Simón, porque en San Simón me he formado en el diseño de la currícula, en todo lo que significaba ese proceso de formación de los programas, ¿no? Y eso he aplicado en Pando, en Cobija, para crear, la CUB me reconoce como creadora del proyecto, ¿no? de la facultad, del programa, en ese caso de la carrera de Derecho de la Universidad Masónica de Pando. Pero además ha estado en otras universidades. Sí, he enseñado en Univalle, he enseñado en la Simón y Patiño, he enseñado en la Unicen, ¿no? He enseñado en las universidades de acá de Cochabamba y ha sido una experiencia muy bonita porque eso también me ha permitido hacer un diagnóstico, ¿no? Cuando uno quiere escribir, investigar o transformar, necesita vivir la experiencia, no solamente estudiarla de lejos. Para mí, por lo menos, es así. Y por eso me he involucrado con las distintas universidades privadas para tener una idea. Eso, gracias a San Simón, que nos ha dado la oportunidad, he podido llegar a hacer la especialidad de evaluación y acreditación académica universitaria, que permite observar esto y que además nos da una idea de si somos docentes de ese tipo de universidades, que son muy buenas, nos da la opción de poder aportar con ideas, ¿no? Y de llevar a la práctica lo que necesitamos para hacer mejoras que coadyuven a elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y del producto final. Pero además de enseñar, doctora, usted ha sido directora de la carrera de Ciencia Política. Sí, he sido... ¿Cómo se da esta posibilidad de ser directora de la carrera? Bueno, como todo el mundo conoce, la San Simón estuvo en una crisis donde se quemaron las ánforas, estaban secuestradas la documentación, 4 meses estuvimos cerrados. 2015. Sí, realmente fue un momento crítico y había una relación insostenible entre las autoridades, entre los estudiantes, realmente una crisis muy profunda, ¿no? Y esta crisis generó una serie de cambios, generó mayores, es decir, fue cavando la grieta, ¿no? Fue un momento que ya era muy difícil después de ese tiempo y un día me buscaron del rectorado para que hablara con el rector. Era yo la más antigua en la lista, ¿no? La más antigua de ciencia política y por reglamento tocaba. Y yo no quería asumir, ¿no? Y yo no quería asumir. La primera vez me negué rotundamente. La segunda no me parecía correcto asumir. Es decir, yo pensaba que antes de asumir había que convocar a una elección, pero en ese interín el rector de entonces, Negro Ríos, me designa con resolución rectoral directora para que ponga orden, es decir, había que poner paños fríos,
había que generar la estabilidad, la paz en la facultad y en el área de ciencia política, y esa fue nuestra tarea, es decir, empezar a que las cosas se distendieran, ¿no? A generar una revisión de toda la documentación y a establecer los canales para generar, por ejemplo, los primeros exámenes de grado en más de 5 años, ¿no? Entonces había que darles la oportunidad a los estudiantes, había que generar una estabilidad entre los docentes, porque llegó un momento en que no podían estar en la misma sala, ¿no? Y realmente si hay algo de lo cual yo me puedo sentir orgullosa es de este criterio de hermandad que existe entre muchos de mis colegas que han dejado sus resillas a un lado, han apostado por la carrera, se han involucrado y han permitido que este tiempo de la dirección se tenga que ser breve para que se pueda institucionalizar y se pueda recuperar la carrera de ciencia política, de tal forma que ahora ya tenemos incluso visitantes internacionales que vienen, dan conferencias, hay una mayor estabilidad, hay una relación y una correlación entre los docentes y los estudiantes muy interesante y muy importante. Entonces creo que si hay algo que nosotros podemos decir es que realmente creo que hemos cumplido en el tema de generar unas nuevas condiciones para que ahora se genere ese ejercicio de poder y de academia de manera más suave, más comprometida también y con mayor respeto. Bueno, ahora hablemos de su vida política. ¿Cómo es que decide vincularse al ámbito político? Bueno, le decía que había empezado con mi mamá. Sí. Ya cuando crecí, hubo un evento aquí en Cochabamba de la Democracia Cristiana y trajeron a un senador del COPEI, el doctor Aristides Calvani, que en ese entonces ya era mentor de Vinicio Cerezo, que fue presidente luego de Guatemala, que ha sido secretario del Sistema de Integración Centroamericano. Y él vino y daban unos cursos y se generó un debate. En ese debate yo tenía 16 años, levanté la mano porque yo estaba ya completamente involucrada desde la panfletería, todo, en todas las elecciones. Y dije mi parecer. Me escucharon, bueno, como quien escucha a una jovencita, ¿no? Y nada más, sin que la idea tuviera peso ni nada, simplemente por respeto y bueno, porque ya me veían como parte del activo fijo, siempre presente de la democracia cristiana. Entonces, cuando terminé de hablar, se acercó el doctor Calvani y me dijo, quiero hablar contigo. Entonces fuimos era en La Pascana, ¿no? En la frente de La Pascana, en la Casa Betania. Sí. Entonces ahí al frente, en uno de los pasillos, había una mesita, se trajo un refresco y me dijo, quiero conversar contigo. Y empezamos una charla muy interesante. Y cuando ya se terminó el curso ahí adentro, entonces, espérame, me dijo, y fue, se reunió con Lucho Ocio, con Benjamín Miguel, con Jorge Ágreda, conversó y después me llamó. Y entonces yo me hice presente ahí y les dijo a ellos, a esta chica hay que prepararla para la vida política. Entonces me miraron, pero yo no sé si creyeron o no creyeron, pero sí a partir de entonces estuvieron un poco más cerca en la supervisión de lo que yo hacía, de lo que pensaba, ¿no? Y a raíz de eso, en esa conferencia, uno de mis grandes sueños era jurar a la democracia cristiana. Había estado detrás de mi mamá tanto tiempo y fue don Aristides Calvani quien me tomó un juramento provisional, ¿no? Porque yo tenía 16 años, era menor de edad, todavía no podía jurar, pero él dijo, yo te voy a tomar juramento y voy a ver, como he visto con Vinicio, tu andar, ¿no? Y de esa manera yo ingresé a la democracia cristiana a los 16 años.
2 años después hubo un congreso en la ciudad de La Paz para elegir los representantes juveniles, ¿no? Y bueno, desde entonces estuve muy involucrada. En un próximo congreso de las juventudes salí presidenta de las juventudes de la democracia cristiana, y ahí pararon las orejas todos los del partido. Dijeron, a esta chica hay que formarla porque tiene que ir a los debates y tiene que saber qué va a decir, con qué contundencia lo va a hacer. Y bueno, empezó mi proceso de formación a nivel político. Yo he tenido como profesor a Luis Herrera Campins, he tenido como profesor a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que ha sido presidente de Chile, el otro ha sido presidente de Venezuela, a Horacio Quiroga, que ha sido ministro en uno de los gobiernos del COPEI. Hemos tenido también como compañero de formación a Yamil Maguad, ¿no? En uno de esos seminarios. Yamil Maguad ha sido presidente del Ecuador, ¿no? Y así puedo ir nombrando algunas de las personalidades que han sido mis compañeros de curso, como Antonio Carámbula, que ha sido viceministro de Turismo en Uruguay hace muy poco. Después también tenemos Darío, ¿no? Daniel Radío, que ha sido diputado en Uruguay, pero ya desprendido de la democracia cristiana. Entonces, así puedo ir nombrando mucha de la gente que se ha comprometido, como Ludovico Samayoa en El Salvador, que ha sido diputado, uno de los diputados más jóvenes de Centroamérica, ¿no? Entonces, todos ellos han sido mis compañeros de curso, y en su momento yo era la única presidenta de Juventudes Demócratas Cristianas mujer en América Latina. Sí. ¿Y qué tal se sintió en ese puesto de honor, diría yo? Bueno, muy, muy cuidada, muy protegida por mis amigos que eran presidentes de los distintos países, y además muy atentos de tener que ayudarme en mi proceso de formación, ¿no? En el compromiso que significaba, al extremo que ya empecé a vincularme con el tema europeo, con los jóvenes, porque fui electa en América Latina como la vicepresidenta de las Juventudes Demócratas Cristianas de América en el área andina, ¿no? Entonces ya mis contactos con Europa mejoraron, me invitaron al bicentenario de la Revolución Francesa, conocí al individuo que se acuerda, hay una imagen emblemática de un chico parado frente a un tanque, ¿no? Lo hicieron escapar a él, vino a París, dio su testimonio, y bueno, ahí conocí a los cubanos, ¿no? A mis amigos cubanos, y yo dije, yo estuve en Cuba y yo sé esto, y empecé a describir lo que yo había vivido allá en La Habana, y bueno, empezó todo un circuito de interacción, de relacionamiento con distintos países, ahora todos políticos prominentes en los distintos países de América Latina, y realmente fue una experiencia muy interesante porque llegamos a ser parte de la Unión Internacional de la Juventud Demócrata Cristiana. Ahora, en su participación política, en su biografía, por cierto, refiere el Consejo Municipal del 2015. Un postulante como el Frente para la Victoria. Sí, esa fue una experiencia ya de obligación política, porque para 2014 había muerto nuestro presidente, que era Jorge Suárez. El partido había sido tomado por algunos otros políticos y estábamos en proceso de recuperación del partido. Lo que en principio pareció que necesitaban un abogado y vinieron por él y vinieron a decirme a mí que les ayudara en el tema de recuperar el partido, en un determinado momento en el que hubo necesidad de reorganizar, hubo necesidad de sentar nuevas bases a través de una alianza.
Y en esa oportunidad se gestionó el tema de una candidatura. Yo pretendía impulsar otra persona del partido acá, y esa persona se negó, me dijo, no, tú tienes que empezar un camino, tiene que ser una nueva generación, tienen que ser nuevas personas, además le debes esto al partido y le debes la responsabilidad de fortalecerlo porque a ti se te ha formado, ¿no? Entonces, yo no estaba muy convencida de hacer esta candidatura porque pensaba que todavía había que soldar un poco más las relaciones, es decir, la realidad del partido era muy compleja, ¿no? Había muchos frentes internos en los que estaban en crisis precisamente porque había habido una prórroga de mandato muy grande de Jorge Suárez, y esto generó básicamente un problemón inmenso. Resolverlo después de su muerte fue uno de los grandes desafíos, y a raíz de esto que les dije, no podemos ir, ¿no? Entonces ensayamos el tema de ir para un poco lanzar el partido y que con eso pudiera soldarse un poco mejor una solución para la democracia cristiana. Pero esto traspasó los departamentos, se reunieron en varias ciudades, y esto se terminó convocando a un congreso que lo convocó Jorge Ágreda como el último presidente legítimamente electo, y en ese congreso que se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, yo fui electa de manera unánime presidenta de la democracia cristiana. Jorge Ágreda, emocionado, me dijo, esta es la primera vez en la historia de la democracia cristiana en 62 años que se han roto 2 hitos. No hay un solo presidente de la democracia cristiana que haya sido electo por unanimidad y nunca ha habido una mujer, ¿no? Entonces, presentamos los papeles ante el Tribunal Supremo Electoral, y fue muy interesante lo que aconteció después porque aparecí yo incluso sin militancia. No aceptaron lo que estaba legal, lo que era legítimo, porque habían habido otras voces que empezaron a deconstruir esta elección con argumentos totalmente sacados del, ¿cómo se llama?, el sombrero del mago, ¿no? Y definitivamente desapareció no solamente la dirección, sino mi militancia, ¿no? Entonces, ahí entendí un mensaje claro de la vida, ¿no? No necesitas tener una atadura de partido para servir a tu país. Y es ahí que me encuentro ya con el 21F, me encuentro con el movimiento, trato de participar aquí en la ciudad de Cochabamba, y hay una barrera porque dicen, bueno, las opiniones que doy son opiniones sí políticas, y les digo, doy algunas opiniones que a ellos les parece que son extremadamente políticas y que por tanto las plataformas no pueden estar vinculadas a la política. Y en un primer momento entonces me desmarcan de las plataformas y digo no. Yo he estado participando en las mujeres integradas por las elecciones libres en Chile contra el no a Pinochet. He trabajado por el no a Pinochet. He estado metida en el rescate de los balseros, en defensa de los derechos humanos. Es decir, he estado en contra de todos los procesos dictatoriales o autoritarios en el continente y en el mundo. No puede ser que aquí en mi casa, en mi Bolivia, esté yo contemplando de balcón que aquí se geste un acto atentatorio contra la democracia boliviana, como es la posible repostulación de Evo Morales. Y en ese sentido, no tengo el paraguas del partido para hacer los comunicados, y entonces es que voy a crear la plataforma La Patria Primero, que es a través de ella que voy a llegar a coordinar el CONADE Cochabamba, a formar parte del CONADE Nacional, y es con esta plataforma que vamos a generar una alianza de recuperación democrática en Bolivia con Acción Democrática Nacionalista, que es quien me propone a la presidencia del país. Eso fue en el año 2020. En el 2020, sí. ¿Qué tal fue esa campaña? Bueno, la campaña
el hecho de llegar primero que nada a la candidatura presidencial, que no estaba en la bitácora, no, en mi bitácora no estaba Maricruz Bayá, siempre ha estado Bolivia, ¿no? Y cuando aparezco en la candidatura, digo, bueno, cada país tiene sus soldados y a mí me toca estar aquí. Entonces, desde aquí tengo que hacer algo, ¿no? Y no me puedo callar, tengo que decir la verdad, tengo que hablar al corazón de mi gente y tengo que decirle a mi Bolivia, no solamente te amo, sino ejercer ese amor para servir, ¿no? La campaña fue realmente compleja porque fundamentalmente estábamos encerrados con la pandemia, empezamos a descubrir las redes sociales, empezamos a generar el tema de las reuniones. Yo convoqué más de 3 oportunidades a un diálogo político nacional por Zoom con los distintos candidatos para articular un solo frente, que todavía era posible hacer un solo frente. Entonces, muchos de ellos me mandaban a sus representantes, no asistían, no daban ni la cara por Zoom, ¿no? Y eso me convenció a mí que realmente debía seguir insistiendo en el tema de la unidad, quizás esto es mucho más fuerte en las mujeres por este sentido de maternidad, de protección permanente o de sobreprotección, hay que decir, a los hijos, que entendemos que la unidad familiar es la columna vertebral, ¿no es cierto?, de la estabilidad emocional y del éxito familiar. Entonces, si estamos convencidas de eso, ¿cómo no vamos a querer eso para nuestra Bolivia? Entonces, el llamamiento a la unidad fue de manera permanente en esta candidatura y el acompañamiento de la campaña fue muy interesante porque se fue dando en cada región con la repetición, la repercusión en primera instancia de lo que eran las redes sociales, y en segundo fueron armándose grupos, ¿no?, que me fueron buscando, fui visitando, ¿no?, en condiciones realmente desfavorables porque prácticamente teníamos que estar a 2 metros de diferencia, no había cómo estrecharle la mano, no había cómo darle un abrazo de gratitud, es decir, era tan fría las instancias, pero además fue muy interesante también, no solamente por la participación del partido que me llevó, sino también por la incertidumbre de la clase dirigencial del partido, y además que iba sumado a las trampas que hacía el Tribunal Supremo Electoral, que en la primera encuesta, después de haber estado inscrita como candidata a la presidencia, aparece un señor que no estuvo nunca inscrito como candidato. Es decir, suplantaron mi identidad para el tema de la encuesta nacional. Y con autorización del Tribunal Supremo Electoral, lo publicaron todos los medios de comunicación. Entonces, yo dije, no puede ser posible que yo no aparezca, ¿no?, que aparezca alguien que nunca ha sido inscrito. Ni siquiera los que renunciaron, que fue Shabib y el general Siles, ¿no?, el almirante Shabib, sino que ni siquiera se inscribieron, ni siquiera apareció este señor. Entonces, y que hicieran una encuesta nacional con autorización y con difusión nacional e internacional, fue realmente apoteósico. Porque dije, aquí está la trampa, aquí está todo predefinido. Y bueno, entonces, a raíz de eso, hice la aclaración con los medios, ¿no? Y pude empezar a trabajar de una manera distinta la relación también de lo que significaba la aparición pública de esta candidatura. De aquí para adelante, tenemos elecciones el año 2025. ¿Cómo ve la posición, diríamos, la oposición? ¿Logrará la unidad para contrarrestar al candidato del MAS? Bueno, aquí hay una cosa que es importante. Necesitamos comprender los bolivianos
que a Bolivia se le acaba el tiempo. Y no lo digo metafóricamente. Esta ausencia de gestión que hemos tenido en estos últimos 20 años, que no es diferente de los otros anteriores, que han estado en el gobierno con distintos modelos, con distintos discursos, lo único que no han hecho como parte de su agenda es resolver los problemas estructurales del país. Nos han robado, nos han cambiado los modelos económicos, han hecho lo que han querido, pero no han resuelto los problemas que aquejan a cada uno de los bolivianos, de manera individual y de forma conjunta. No han generado ni la mínima condición. Y cuando digo que el tiempo se le acaba a Bolivia, no es que se le acaban los recursos naturales. Por ejemplo, uno de los temas centrales es el agua. Estamos viendo cómo Sucre, Potosí, La Paz ya están sufriendo. Con problemas, sí. ¿No? A nosotros, que siempre hemos tenido problema del agua, estamos un poco más domesticados en ese tema, ¿no? Ya estamos que administramos el agua, que cuidamos de hacer, aunque a veces se nos va también, nos olvidamos, pero no hay una política ni nacional, ni departamental, ni municipal. No hay una concordancia, y no hablo solamente de un proyecto de país, ¿no? Hablo de un proyecto de desarrollo real, ¿no? Entonces, el tiempo se nos acaba para seguir con la misma dinámica, el mismo discurso y la misma conducta. Si nosotros, los bolivianos, no solucionamos el problema, no lo van a hacer los políticos. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que la unidad no está en los políticos, porque esa es una utopía, es un discurso de salón. La unidad, cuando le dije en el último debate presidencial al señor Mesa, nos unimos, él salió con un discurso contrario. La gente ha visto eso, no me estoy inventando, han salido incluso memes y todo alrededor de eso. Entonces, queda claro que la unidad no es parte de la agenda real de los partidos políticos ni de los políticos. La unidad tiene que ser agenda real de todos los bolivianos. Y todos los bolivianos tenemos que empezar a repensar el país y a ver quién puede ser el mejor conductor de nuestras aspiraciones para generar mejores oportunidades. Porque en definitiva, aquí con vieja política, con viejos discursos, roba pero trabaja y por eso vamos a votar por un ladrón. No. Tenemos el ejercer el poder es un privilegio que emerge de la confianza social. Lo otro es una manipulación, un manoseo de la dignidad del pueblo boliviano. Yo creo que somos lo bastante capaces y lo bastante valientes para dar vuelta a la página y convertir esto que tenemos en la mejor proyección de Bolivia. Decir que Bolivia puede ser una potencia no es una utopía. Es algo tan concreto como el que usted y yo estemos aquí presentes. Pero eso depende de quién maneja nuestros recursos. Porque la gente que nos ha robado, no nos ha robado solamente el dinero, nos está robando las oportunidades. Y al robarnos las oportunidades, el único modelo que se ha desarrollado en Bolivia es el modelo de la administración de la desigualdad, de la sostenibilidad de la pobreza y de la deformación de la vida del boliviano para pasar a decirle, bueno, tienes estas oportunidades. Y la gran oportunidad que tenemos los bolivianos bajo la misma estructura de siempre es que nos vamos a consolidar como colonos de las transnacionales, del crimen transnacional e internacional, del crimen organizado, y mañana cuando nos despertemos seguiremos siendo unos esclavos conformes y no un país libre como tenemos que serlo y como podemos serlo. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer los bolivianos
para lograr eso que está planteando, doctor? Cambiar la mentalidad. Tenemos que poner un límite a los políticos de antes. Ninguna de las autoridades de hoy puede volver a ser autoridad mañana. Porque ya hemos visto la conducta en la alcaldía, en la gobernación, en el gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Hay acoso político, hay corrupción, hay usurpación de todos los derechos fundamentales, es decir, hay vulneración de todo. Y después nos dicen por TikTok, está haciendo esta obra, está haciendo estamos defendiendo tal regulación, por favor. El problema de las elecciones judiciales es un claro ejemplo de la necesidad que hay de generar muerte cruzada. Prácticamente el órgano judicial está poniendo en jaque al Parlamento, y el Parlamento, al no hacer, se está encontrando en flagrancia y está poniendo en jaque al sistema judicial. Y entonces, al no tener padrón limpio, está en jaque el órgano electoral. Y entonces, y con toda la corrupción, con toda la distorsión, el Ejecutivo, ¿qué está haciendo? Es decir, estamos en una orfandad y en una indefensión y ante un riesgo político inminente. Cuando no hay reactivación económica, no hay gestión pública y no hay compromiso de país. Doctora, ya para concluir la entrevista, ¿cuál es el futuro político de la doctora Maricruz Bayá? El futuro político está con Bolivia, siempre va a estar con Bolivia. No sé si más adelante la vida nos reserve un puesto de privilegio en Bolivia, pero nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voz siempre le dirá presente a Bolivia. Y ahí estaremos, firmes, para decir la verdad, para construir país y para hacer un camino que piense en la gente. No queremos nada de lo anterior, queremos algo de lo que sí podamos sentirnos orgullosos, de lo que sí podamos construir con dignidad, con respeto, con decencia, porque somos hombres y mujeres con mucho talento en Bolivia. Lo que sobra en Bolivia es talento, lo que falta son oportunidades, lo que falta es cortarle las uñas a estos raterillos, ¿no?, de marca Cañón. Entonces, creo que aquí tenemos que generar un compromiso. Mi camino está unido a Bolivia, mi pensamiento está unida a esta patria y bueno, mi destino está unido a esta tierra, ¿no? Yo creo mucho en Bolivia, amo Bolivia, sirvo a Bolivia desde donde creo que puedo hacer algo, que es la ciencia, la academia. Y bueno, conozco la pobreza. Durante 6 años he colaborado cocinando en un comedor popular, cocinando para la gente en situación de calle. Y esa no es una estadística, es una realidad. La pobreza, el hambre y la miseria en nuestro país no son una estadística, son personas, son desesperanzas, son realmente un pedido de socorro. Y nosotras, las mujeres, no podemos hacer la mirada a un lado y decir que sigan robando. No, las mujeres, las madres, no les robamos a nuestros hijos. Y si queremos hacer algo por Bolivia, la mujer debe comprometerse de verdad a ponerle un límite a esto que hemos vivido hasta ahora, porque nosotros podemos definir nuestro futuro y nuestro futuro lo hacemos hoy. Si hoy no transformamos lo poco que podemos hacer, mañana Bolivia y Dios nos van a reclamar qué hemos hecho. Es decir, no podemos pedirle todo al país si nosotros no le damos al país, ¿no? Y en esta medida, dar al país es generar un liderazgo de servicio. Yo me veo inscrita en eso, me veo andando con mi bandera este camino que resta de mi vida. Doctora, a tiempo de agradecerle por haber participado del programa Memorias que Perduran, le pido que se despida del público que verá el programa. Decir realmente
le agradezco esta entrevista. Hablar de una memoria y de esto que perdura, uno quiere perdurar en el corazón de la gente y la mejor forma de perdurar en su memoria es sirviéndolos, diciendo la verdad, defendiéndolos en el camino de la vida, en el camino de la política, en el camino de los derechos, en el camino de la ciencia y del arte. Gracias, Bolivia. Cuenta con mi corazón. Bueno, ha sido grato conversar con la doctora Maricruz Vallá, quien nos ha comentado en una primera instancia su semblanza de vida, la infancia, la primaria, el colegio, pero también la universidad, donde estudió Derecho para graduarse como abogada, empezar a desarrollar su trabajo en esa vía y ya luego ingresar al ámbito de la enseñanza, precisamente en la Universidad Mayor de San Simón. Nos ha comentado alguna faceta de su padre en el ámbito del fútbol, también una faceta de su mamá, la doctora Aida Claros de Vallá. Nos ha señalado que ella fue la primera mujer ginecóloga obstetra en Cochabamba y que en esa función desarrolló también una actividad de servicio. Fue ministra de Salud. La doctora Vallá también ha ido desarrollando contactos con el ámbito político y precisamente la democracia cristiana le permitió desarrollar habilidades y destrezas para involucrarse en el campo político. Fue candidata a la presidencia de la República, una experiencia sin duda que le permitirá de visualizar de aquí hacia el futuro también la alternativa de volver a asumir la candidatura a la presidencia, pero desde una perspectiva de servicio, desde una perspectiva de abrir espacios de discusión, de debate, al margen de los políticos, que hasta ahora son una muestra dispersa que no logra la unidad y que probablemente el 2005 tengamos dificultades incluso de tener un candidato de unidad. Pero las reflexiones que nos hace la doctora Vallá hay que tomarlas en cuenta y nosotros como ciudadanos bolivianos asumir también el desafío de cambiar el estilo de política que se hace en el país. Ha sido grato estar con ustedes y a tiempo de agradecer la entrevista a la doctora Vallá, pues me despido de ustedes que están siempre detrás del programa Memorias que Perduran. Hasta pronto.